Bienvenidos a nuestro primer encuentro de la Academia Reformada de Formación Bíblica. Este es nuestro primer encuentro. Se han dado todas las instrucciones al respecto y este es nuestro primer tema de introducción al programa. A sus correos se le hará llegar el material con el cual estarán trabajando personalmente, individualmente, sobre el tema de la lectura bíblica. Vamos a comenzar incorporando disciplinadamente un plan de lectura bíblica que tiene el objeto de leer la Biblia en un año. Solamente leer la Biblia. ¿Ya? Y este mes va a ser la actividad a desarrollar por cada uno fuera del programa. Este programa tiene tres objetivos. Este programa tiene tres objetivos. El primer objetivo del programa, y vamos a ampliar el tema, yo creo que en la próxima encuentro vamos a hablar un poco de las instrucciones, de la importancia del conocimiento y de la información en la vida del creyente. Estamos siendo bombardeados por un sinfín de información que está generando en nosotros, ¿no es cierto?, un impacto positivo o negativo. Estamos bombardeados de información. En la internet hay mucha gente diciendo cosas, planteando cosas, manifestando cosas en relación a la vida espiritual. Entonces, uno de los objetivos de la academia es poder, primeramente, entregar información al individuo, entregar conocimiento al individuo, para que él sepa, ¿no es cierto?, para que él tenga la posibilidad de tener a la mano información que tiene que ver con las habilidades y las destrezas del individuo. Es decir, que vamos a tomar la información y la vamos a poner en práctica. ¿Ya? Y el tercer objetivo es formación. Es decir, que esta información que el individuo está recibiendo y lo está llevando a la práctica debería generar un impacto en su vida. No solamente en su mente, sino que esta información debería estar bajando a su corazón, ¿no es cierto? Y estando en el corazón debería bajar, como alguien dijo, a los pies, y debería movilizarnos y debería inquietarnos. Entonces ahí tenemos los tres objetivos: instrucción, adiestramiento y formación. La idea del programa es brindar una instancia y a la vez un proceso de formación. Cuando yo hablo de formación, estoy hablando de crecimiento, estoy hablando de desarrollo y estoy hablando de madurez. En la vida del creyente hay varios actores que participan en este proceso de formación. Yo estoy pasando adelante de la cuestión, no me doy cuenta. No pasa más. Debiera ser normal en la vida del creyente
estos conceptos: crecimiento, desarrollo y madurez. Hay muchos creyentes que están en el punto de partida sin haber avanzado en su vida y en su caminar con el Señor. No ha habido crecimiento, no ha habido desarrollo, ni mucho menos madurez en la vida de los creyentes. Y muchos de los creyentes hoy en día son víctimas de las circunstancias por la falta de información adecuada, por la falta de adiestramiento adecuado y por la falta de formación adecuada también. En este proceso de formación, el primer actor es el individuo. El cristiano es el primer responsable de su crecimiento, de su desarrollo y de su madurez. Segunda de Pedro 1, 3 al 11 nos indica claramente sobre este asunto. Vamos a leer segunda de Pedro 1, 3 al 11, por favor. Segunda de Pedro 3, 1 al 11. Dice: amados, esta es la segunda carta que yo escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por la cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora... Segunda de Pedro 1, 3 al 11. 1. 3 al 11. Yo lo voy a leer. Ya, bueno. Yo lo voy a leer. Perdón. Por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos. Tenemos todo para crecer, para desarrollarnos y llegar a la madurez. Dice, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas ustedes lleguen a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta. A la buena conducta el entendimiento. Al entendimiento el dominio propio. Al dominio propio la paciencia. A la paciencia la devoción. A la devoción el afecto fraternal. Y al afecto fraternal el amor. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no las posee es como un ciego corto de vista, ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue. Es decir, que del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro, 1, 3 al 11, no está
comunicando la responsabilidad individual del creyente de preocuparse. Dice, deben esforzarse, dice esta versión, en añadir a su vida, ¿no es cierto? Y hace una lista bastante significativa acá. Lo interesante, lo que me llama la atención de este pasaje, si ustedes poseen estas cosas, es decir, todas las cosas que nombró anteriormente, y las desarrollan, es decir, que no es suficiente tener características, ¿no es cierto?, en nuestra vida como creyente, sino también tenemos que desarrollar estas características. Dice, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano al Señor. ¿Cuántos creyentes viven una vida inútil? ¿No es cierto? Y da la impresión de que han conocido en vano al Señor. Porque no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay madurez, ¿no? Y tú te preguntas, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que este hombre que conoció al Señor y se encontró con el Señor hace 10 años, 5 años, 20 años, siga siendo el mismo individuo del principio? Entonces, en este proceso de formación, el primer responsable es el individuo, es el creyente. El segundo actor en este proceso es el Espíritu Santo en la vida del individuo. Gálatas 5, 22, 23 está hablando, ¿no es cierto?, de los frutos del Espíritu. No está hablando de los dones, está hablando de los frutos del Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo, morando en la vida de cada creyente, produce fruto en la vida del individuo. Y estos frutos forman parte del carácter de la vida del individuo. Entonces es el segundo actor en este proceso de formación. Ahora, hay mucha gente que tiene un concepto equivocado del Espíritu Santo, ¿no? Y al tener un concepto equivocado del Espíritu Santo, obviamente no tiene idea de que el Espíritu Santo tiene una labor, una injerencia importante en la vida personal del creyente. Entonces aquí tenemos el segundo actor. Primero el creyente, su responsabilidad. Debe ser su preocupación, ¿no es cierto?, su propio crecimiento, su propio desarrollo y su propia madurez. Hay gente que está como está porque ellos han decidido estar así. Y el segundo actor que yo decía es el Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora, debemos de cuidar esta comunión que el Espíritu Santo mantiene con cada creyente. Podemos apagar al Espíritu, podemos contristar al Espíritu, ¿no es cierto?, por pecados no confesados en nuestra vida. Y es un peligro llegar a esa situación, a esa instancia, cuando apagamos y contristamos al Espíritu. Porque el Espíritu no está ejerciendo su ministerio, su labor, su trabajo en la vida del creyente. El tercer actor en este proceso de formación es el ministerio de la palabra, el trabajo pastoral en la vida de los individuos. ¿Ya? Es la tercera. De Cristo. Hay 30 mandamientos, yo lo he repetido muchas veces esto. Debe existir una interacción entre los creyentes, y esa interacción va generando también una suerte de apoyo, una suerte de ayuda, ¿no es cierto?, y una suerte de entregar al individuo con el cual estoy interactuando
y participando en la vida del individuo en la formación, en el crecimiento y en el desarrollo. Qué interesante este asunto, ¿no? Muchas veces, por eso digo que la vida de la iglesia debe tener un sentido. Debe haber una razón de ser por la cual nos reunimos, ¿no? No solamente para tomar un cafecito con algunas galletitas y escuchar el próximo sermón del pastor de turno que está administrando la iglesia. Tenemos un cierto grado de responsabilidad por los demás hermanos de la congregación. Es nuestra responsabilidad, en cierto grado, en cierto porcentaje, es nuestra responsabilidad el crecimiento, el desarrollo y la madurez de los hermanos. Debe haber una preocupación de cada creyente hacia el resto de sus compañeros de lucha, de sus compañeros de milicia, ¿no es cierto?, de sus compañeros del camino, de sus hermanos en Cristo, de sus codiscípulos. Ahí tenemos el proceso de formación, con sus diferentes actores. Repitiendo un poco la idea, el primer responsable de nuestro propio crecimiento, de nuestro propio desarrollo y nuestra propia madurez espiritual, somos nosotros mismos. Orando en cada miembro de este cuerpo y actuando en cada miembro de este cuerpo y trabajando en cada miembro de este cuerpo. Eso debiéramos estar conscientes. Es el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque, por lo tanto, debiéramos de cuidar esa relación con el Espíritu Santo. Y ahí entramos en otro tema bien importante también, que debiéramos de preocuparnos, es conocer un poco más sobre la doctrina del Espíritu Santo, ¿no? Para conocerlo un poco más y conocer, digamos, la labor que él tiene en cada uno de los miembros de este cuerpo. Y el tercero, también la comunión entre los santos es de vital importancia, es de vital trascendencia. Hay una palabra que encontramos en la Escritura, y la encontramos en más de una oportunidad, edificados unos a otros, ¿no? Es decir, que hay una suerte de responsabilidad, ¿no es cierto? Debiera haber una participación protagónica en el crecimiento y en el desarrollo de los demás hermanos, ¿no? No debiéramos de ser tan indiferentes en cuanto a qué es lo que le está pasando al hermano y en cuanto a lo que está viviendo el hermano. Hablando de este proceso. La idea de la academia es poder llevarlos a ustedes, introducirlos a ustedes en un proceso de formación, ¿no es cierto?, en un proceso de crecimiento, en un proceso de desarrollo. Ahí hay una gráfica que deberían llenar. Esto representa el proceso en mi vida espiritual. Si tú tuvieras la oportunidad, y la van a tener, de poder pensar un poco en cómo el Señor, y no sabe cómo saberlo. ¿Me entienden? Entonces, no tiene idea en qué parte del proceso de transformación dentro de la santificación estoy. ¿He crecido? ¿Cuánto he crecido? ¿He madurado? ¿Cuánto he madurado? ¿Me he desarrollado? ¿O sigo siendo el mismo individuo que llegué en un determinado momento a la congregación en donde estoy participando? Y eso, vuelvo a repetir, eso es mi responsabilidad, ¿no? No, es que los hermanos no me visitan. Sí, hay verdad en eso. No, es que el pastor no se preocupa de mí. Sí, hay verdad en eso. No, es que no entiendo mucho las escrituras. También influye.
en el crecimiento y en el desarrollo, porque no hay un entendimiento sobre cómo es en realidad la vida cristiana, en qué consiste la vida cristiana, ¿no? Años atrás, siendo muy joven, yo me encontré con un librito que me llamó mucho la atención, y ese librito decía, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bien, me encontré con el Señor se encontró conmigo, soy salvo por gracia, estoy disfrutando de la vida eterna, pero la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué viene? ¿En qué consiste esta vida nueva? Esta vida abundante que habla Juan 15. ¿No? Entonces, de repente no está la información adecuada. ¿Qué implica caminar con el Señor? ¿Qué implica establecer una relación con el Señor? ¿Qué implica ser creyente? ¿Qué implica ser parte de una asamblea local? ¿Qué significa ahora en mi vida haber puesto mi fe en el Señor? ¿Qué significa y qué trascendencia tiene la cruz ahora en mi vida? Entonces son preguntas que uno tendría que preocuparse en buscar la respuesta. La otra pregunta es, ¿dónde debo estar? Y la pregunta es, bueno, ¿quién me puede ayudar en descubrir en dónde debería estar en mi caminar con el Señor? La otra pregunta es, bueno, ¿qué ha impedido, qué ha obstaculizado mi crecimiento, mi desarrollo en mi caminar con el Señor? Yo vuelvo a insistir, pensemos un poco en estos 4 actores en este proceso de formación. Seguramente estoy en una congregación que no está cumpliendo su función. Debiera yo de preocuparme en poder ser parte de una congregación en donde tenga la visión, ¿no es cierto?, y el entendimiento de que su responsabilidad es importante en la vida de los creyentes. Igual, no le damos tanta importancia a las relaciones interpersonales dentro de las congregaciones, ¿no? Y debiéramos darle importancia, porque tiene su connotación, tiene su trascendencia en nuestra vida, ¿no? Porque dependiendo de la congregación, está en juego mi vida espiritual, en un sentido. El futuro de mi vida con el Señor está en juego, porque si no hay gente ayudándome, no hay gente orando por mí, no hay gente exhortándome, no hay gente animándome, no hay gente enseñándome, no hay modelos de vida en la cual yo pueda decir, bueno, este hombre o esta mujer es un modelo de vida para mí en mi caminar con el Señor. La otra pregunta en este proceso de crecimiento, de desarrollo y de madurez, ¿qué necesito para poder avanzar, para poder llegar a la meta? ¿Y cuál es la meta? Llegar a ser como Cristo. Que no solamente sea una frase cliché, un pensamiento escrito en un cuaderno o destacado en un pasaje bíblico, sino que sea una realidad. ¿Qué necesito para llegar donde debo llegar? No donde yo pienso que debería llegar, en donde yo debo llegar. ¿Qué cosas, qué eventos, qué actividades o personas Dios ha usado en mi vida que me han ayudado en el proceso de discipulado, en el proceso de mi caminar con el Señor? Este es un buen ejercicio, pensar un poco, hacer una evaluación personal, ¿no? Si yo te preguntara, ¿me puedes hacer una lista de las personas que Dios ha usado en tu vida y que gracias al aporte que esas personas hicieron en tu vida, tú eres un mejor cristiano? ¿Podrías acordarte de los nombres de esos individuos? Y es interesante, debe ser nuestra preocupación. Y ese es el objetivo de la academia, poder darle las herramientas, poder entregarles las herramientas, la información,
ayudarlos también a tomar esta información y convertirla en vida, en algo práctico. Y también, obviamente, esperando que este proceso genere un impacto en nuestro carácter. La vida, su forma de manejar su vida es diferente. Muy bien. Esa fue como una introducción, un precalentamiento. Yo quiero que nos enfoquemos en tres cosas. Vuelvo a insistir que uno de los objetivos de la academia no es una academia teológica, es una academia de formación bíblica, entiéndase bien. Estamos en el esfuerzo y en el sacrificio y en el proyecto de formar, de ayudar, de colaborar en la formación, ¿no es cierto?, de la vida de cada uno de ustedes. Queremos participar de forma protagónica. La vida vertical, la vida con el Señor, mi relación personal con Dios. Si nosotros hiciéramos una encuesta en el universo de congregaciones de esta ciudad y preguntáramos a cada individuo si ellos tienen una relación personal con Dios, creo que nos llevaríamos una tremenda sorpresa en cuanto a la pregunta. Hay mucha gente que nunca ha pensado, nunca se ha preocupado de este aspecto de su vida espiritual. Tienen una relación con la iglesia del Señor, pero no con el Señor. Es muy curioso eso. Son fieles a la iglesia del Señor, pero no son fieles al Señor, ¿no? Y ahí hay una contradicción. Alguien me dijo, si tú no amas la iglesia, no amas a Cristo. Es una cosa que tiene conexión, ¿no? Si yo no tengo una relación con Dios, no puedo establecer una relación con su iglesia o con los demás creyentes. Entonces, uno de nuestros enfoques es la vida vertical, una vida de devoción, una vida de piedad y una vida de consagración. Pero para que esta vida vertical exista, necesitamos tener una naturaleza regenerada. No sé si se acuerdan que estuvimos hablando sobre la religión natural, ¿no es cierto? Y estuvimos hablando de la verdadera religión. Hay gente que no son regenerados y que curiosamente buscan y se esfuerzan en poder tener algún tipo de comunión y comunicación con Dios. Curiosamente, dentro de las congregaciones yo me he encontrado con decenas de personas que uno se pregunta, como una pregunta de preocupación, si dicen ser creyentes, si dicen haberse encontrado con el Señor, la pregunta es: ¿por qué no están viviendo como creyentes? Yo le preguntaba a un individuo, para que la vida con el Señor funcione de verdad, con aciertos y desaciertos que son propios de este proceso de santificación.
Por un lado tenemos la justificación, y la justificación, de acuerdo a la postura reformada, es una declaración legal. Él nos declaró justos. No nos hizo justos. ¿Ya? Nos declaró justos. Y la santificación, el proceso de santificación nos hace justos. Y eso es un proceso. Pero para poder entrar en ese proceso necesitamos contar con una naturaleza regenerada. Y ahí entramos a hilar fino en cuanto a la doctrina de la regeneración. Quiero que nos dediquemos al primer punto. Yo creo que aquí tenemos bastante tiempo y nos vamos a quedar aquí, creo. Yo quiero explicar de forma muy artesanal, porque esto es un tema bastante complicadito, teológicamente hablando, pero vamos a tratar de ser bien práctico en poder explicar un poco el tema de la regeneración. Si no hay regeneración, no hay vida con el Señor. Y un gran número de personas dentro de la iglesia que están luchando, cayéndose, levantándose, tratando humanamente de vivir la vida cristiana, sin haber tenido una experiencia de regeneración. Por eso en esta vida vertical, el primer requisito, el primer ingrediente, el primer elemento que debe de existir en la vida del creyente es un nuevo nacimiento. Si no hay nuevo nacimiento, la gente que no nace de nuevo, no tiene deseo de leer la Biblia, no tiene ganas de orar. No va a vivir una vida de santidad, no va a vivir una vida de obediencia. Si los regenerados están teniendo conflictos en este asunto, en su caminar con el Señor, están teniendo lucha, están teniendo dificultades, imagínense una persona que no ha sido regenerada. Y vamos a hacer una vista panorámica de la regeneración. La regeneración, ¿cómo se logra la regeneración? ¿Qué cosas tuvieron que suceder para nosotros poder recibir este acto de Dios sobrenatural? Y tenemos que retrotraernos a la cruz. Esto está conectado con la cruz. No podemos entender la regeneración si no entendemos lo que ocurrió, lo que sucedió y lo que Cristo estaba haciendo, lo que Cristo estaba ejecutando o lo que se estaba ejecutándose en la cruz. Propiciación, remisión, justificación. ¿Me entienden? Y muchas veces vemos la regeneración como algo mágico, algo que aparece dentro de la teología sistemática y es un punto nada más. Somos regenerados. Sí, la pregunta es, bueno, ¿qué le costó a Dios la regeneración? No voy a entrar en detalles con el tema de la doctrina de la cruz de Cristo, eso lo hemos hablado en muchísimas oportunidades. Tenemos la obra de Cristo en la cruz del Calvario, primero. Segundo, tenemos la obra del Espíritu Santo en el corazón de la iglesia. Y ahí hay una presentación que se los entregué. ¿Sí? El Espíritu Santo
¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del inconverso para poder llevarlo a un estado de regeneración? Lo cual es una obra sobrenatural en el corazón del individuo. Y aquí tenemos un montón de sucesos en la vida del individuo que llega al punto de la regeneración. El Espíritu Santo, ¿qué hace en la vida del inconverso? Lo alumbra, le muestra su condición, ¿no?, espiritual. Lo convence, lo redarguye, lo lleva a la conversión, lo lleva al arrepentimiento y lo lleva a la fe en Cristo. Una vez que suceden esas cosas en la vida del creyente, obviamente que el Espíritu Santo lo lleva a la cruz, ¿no? Acto posterior, tenemos entonces la regeneración. Desde un estado de depravación total, ¿no es cierto?, a un estado de santidad. La palabra regeneración significa regenerar, recrear de nuevo, hacer de nuevo. Viene de la palabra generación. Este es un acto que se desarrolla en forma interna en el corazón del hombre. Este acto de regeneración crea un estado de santidad en el individuo, siendo la base de hábitos santos. ¿Ya? Y estos hábitos santos se manifiestan en hechos santos, es decir, una vida de santidad. Una nueva naturaleza que nos habilita sin esta regeneración, sin este acto sobrenatural de Dios en la vida del individuo, es imposible tener una relación con Dios y tener comunión con Dios. Ahí tenemos que partir en cuanto a nuestra vida, a la presentación que tenemos aquí. ¿Ya? Si no hay esto, no hay carácter cristiano. Porque esto es la base para el carácter cristiano. Si no tenemos, como yo dije acá, si el individuo si no hay una obra sobrenatural en el individuo, ese individuo sigue viviendo en un estado de depravación total. Entonces necesitamos que Dios haga una obra en nosotros, ¿no es cierto?, para que esa obra en nosotros nos lleve a que se manifieste en hábitos, en hechos. Estamos en la segunda parte. Esta vida, la naturaleza de santidad en el creyente, la nueva naturaleza, tiene conexión con la cruz, ¿no? Nuestra vida arranca en la cruz. Es como tratar de sacar un pez del agua y que viva como un ser humano en la tierra. Es imposible. Si no hay un cambio, ¿no es cierto?, en su naturaleza, es imposible que podamos esperar de él hábitos que no son propios de su naturaleza. Entonces, esta parte tiene que ver con la cruz. Esta parte de la vida cristiana, que es la base de la vida cristiana, tiene que ver con la cruz. Y esto tiene que ver con la relación con Dios. Primeramente, el hombre, Cristo en la cruz, restablece la relación rota por el pecado, ¿no es cierto? Y el hombre establece una relación, Dios establece una relación con el hombre. El paso siguiente, lo que se debería de esperar de un hombre nacido de nuevo, esperarse un carácter de un hombre nacido de nuevo. Y este carácter tiene relación con la santificación. El acto anterior o el punto anterior tiene que ver con la justificación. Y acá tenemos el siguiente punto, es el carácter, y tiene que ver con la santificación. Esta vida está relacionada con el fuego de Dios en nuestra vida, purificándonos, perfeccionándonos. Pruebas, sufrimientos, son parte del proceso de santificación.
para generar un carácter cristiano, ¿no? Para llegar a ser como Cristo. Pero llegar a ser como Cristo necesitamos tener. Y esto tiene que ver con el trabajo de Dios en nuestra vida, ¿no? Tercero, el servicio. Tercero, el servicio. Hay gente que está sirviendo sin carácter. Y esto habla de consagración. Y esta etapa de la vida del creyente está relacionada con el yugo, que tiene que ver con nuestro servicio para Dios. ¿Ya? Someternos al señorío de Cristo. Servir a Cristo. Vivir para Cristo. Y los que viven ya no vivan para sí, dice la Escritura, ¿no? En Romanos, si no me equivoco. Y aquí tenemos la vida vertical. Tenemos naturaleza, necesitamos una naturaleza regenerada, necesitamos un carácter que arranca de esta naturaleza regenerada, y este carácter de santidad, que es el fruto de esta naturaleza nueva, de esta regeneración, nos lleva a un servicio para Dios. ¿Ya? Volviendo al punto de seguir a Cristo, hay mucha gente que está siguiendo necesitamos mantenernos cerca de Él. Y ahí tenemos la lectura de Juan 15. Para mantenernos cerca de Él, obviamente necesitamos establecer una relación personal con Él. Y esa relación personal con Él, el elemento que necesitamos, no nos brinda la regeneración. Segundo, centrarse en Él. Centrarse en Él significa enfocarnos en Él. Y los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por Él. Tercer punto, no perderle de vista. Hebreos 12, 1 al 2. Y en este proceso que vamos a emprender, necesitamos tener claros estos tres puntos. Si queremos mantenernos en la carrera, si queremos mantenernos, ¿no es cierto?, en nuestro caminar con el Señor, necesitamos considerar estos tres puntos importantes. Y esto es nuestra responsabilidad, es nuestro deber, es nuestra obligación. Esto demanda esfuerzo, esto demanda sacrificio, esto demanda entrega, demanda consagración. ¿Me entienden? Demanda entender qué es lo que significa y qué es lo que implica vivir una vida para Dios. Hay bendiciones que las poseemos en Cristo sin buscarlas. La salvación, por ejemplo. ¿No? La salvación es un regalo de Dios. No necesitamos hacer nada para eso. ¿Ya? Dios lo ha hecho todo y el hombre no necesita hacer nada. Pero hay bendiciones o hay cosas, promesas de Dios, que son alcanzadas buscándolas. Creemos, muchas veces tenemos un concepto equivocado de la vida cristiana. Creemos que las cosas van a darse de una manera mágica y de una manera que no requiere ningún tipo de esfuerzo y ningún tipo de sacrificio.
Entonces, repasando un poco, están las bendiciones que poseemos sin buscarlas, y eso tiene que ver con la cruz. Y están las bendiciones que alcanzamos en Cristo buscándolas, y eso tiene que ver con el yugo. Tiene que ver con nuestra comunión con Dios. Una cosa es la relación con Dios y otra cosa es la comunión con Dios. ¿Ya? Y la comunión con Dios es nuestra responsabilidad. Él ya solucionó el problema de relación. Ya está resuelto, ¿no? Ya no somos enemigos de Dios. Él resolvió ese abismo que existía por causa del pecado. ¿No es cierto? Pero la comunión con Dios es nuestra responsabilidad. Y la comunión con Dios obviamente demanda tiempo. Y en la Escritura hay bastante información, hay bastante instrucción, más que información, hay bastante instrucción, hay mandamientos relacionados con nuestro caminar con el Señor. Quiero leer algunos pasajes bíblicos. 1 Corintios 14:20. Hermanos, miren la exhortación de Pablo. El contexto de este pasaje es que están ocurriendo cosas en el seno de la iglesia, en las reuniones de la iglesia, que a Pablo lo dislocan, ¿no? Y dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Había gente que estaba actuando de una forma que no debería actuar ahí en esa congregación, ¿no? Estaban estancados en su crecimiento, en su desarrollo. Y Pablo estaba destacando esta situación ahí en este punto, en esa iglesia. Se dio cuenta que había gente que estaba pensando de una manera que no debería, ¿no? Uno dice, bueno, este hombre lleva tantos años en la iglesia, en su caminar con el Señor, y me sorprende que piense de esta forma, de esta manera. ¿No es cierto? Nos ha pasado muchas veces. Uno dice, pero ¿cómo puede ser? Este hombre es líder, es pastor, es obispo, y tiene una forma, y tiene una manera de actuar, de decir, de vivir que en realidad no cuadra con su grado de madurez que debiera tener. Pablo también está hablando, el escritor de Hebreo, no quiero entrar en polémica ahí con el autor. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Bernabé, que fue Lucas, pero... Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, es decir, debiendo estar en un punto en que debieran estar ayudando a otros, enseñando a otros, involucrándose en la vida de otra individuo. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Bien fuerte la exhortación del apóstol acá en el libro de Hebreos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Está hablando de madurez, está hablando de cosas, de desarrollo, de crecimiento en la vida de los creyentes. Este no es un tema no bíblico, es un tema muy bíblico. Y quiero compartir también unas
espero poder, tengo la impresión de que no las imprimí. Siguiendo con la línea de pensamiento en cuanto a la madurez, en cuanto a la pregunta que hacía al principio, en dónde está tu vida, en dónde estás tú en tu vida con el Señor. La vida humana tiene etapas, ¿no es cierto? Niño, hombre maduro, esto yo lo compartí en un retiro que tuvimos, mi patriarca. Hay etapas que los seres humanos van pasando, van quemando. Y obviamente para pasar a la próxima etapa tienen que abandonar un montón de cosas de la etapa para poder entrar a la siguiente. Para que las cosas de la etapa anterior no generen conflicto en la etapa siguiente, ¿no? Hablando un poco de esto, la vida cristiana también. Hay etapas en la vida cristiana, ¿no? Pablo, en los pasajes que estuvimos viendo, está diciéndole a los hermanos en Cristo, está hablando y dice, bueno, ustedes son como niños, ¿no? En vez de haber crecido, en vez de haber avanzado, en vez de haber estado en otra etapa, ustedes siguen actuando, siguen pensando, siguen viviendo como niños, ¿no? Ahí hay una gráfica que nos permite un poco, así como en la vida humana, en la vida espiritual también hay etapas, ¿no? Y obviamente que dentro de esa etapa hay desarrollo, hay crecimiento, hay madurez, ¿no es cierto? Si nosotros vemos tienen una apariencia de adulto, pero actúan como niños. Y eso va generando conflicto. Y en la vida espiritual también. Hay gente que está generando conflicto. Porque se está relacionando con hombres maduros espiritualmente. Con hombres que están en otra etapa. Con individuos que están pensando, que están visionando y que tienen otra cosa en la cabeza. No sé si se han dado cuenta. Muchas veces los conflictos de las congregaciones son por este tipo de cuestiones. Que los niños están relacionándose con adultos y obviamente hay una visión un poco más amplia, una visión un poco más profunda sobre la vida cristiana, sobre las demandas, sobre la forma en cómo se debe de vivir la vida cristiana, ¿no? Entonces, pongamos atención ahí. La pregunta es, ¿por qué se originan los conflictos que tenemos? ¿Por qué tenemos roce con algunos hermanos con los cuales nos relacionamos? Y puede ser que hay un problema de inmadurez en esa situación. Me parece que no traje las presentaciones. En este proceso vamos a necesitar al Espíritu Santo en nuestra vida, trabajando, operando de una manera que lo podamos percibir, que nos podamos dar cuenta de que sí, el Espíritu Santo está ahí y que lo necesitamos. En este proceso y en nuestra vida, en este proceso necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, trabajando. Porque el Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a convencer, nos va a guiar, nos va a iluminar. ¿Me entienden? Un día mi hija me preguntaba si era doloroso crecer. Obviamente produce dolor crecer, porque uno va dejando cosas, va
avanzando. Hay etapas que son más lindas en la vida de los individuos y hay otras etapas que son más difíciles. Cuando uno llega a la adultez, cuando uno se casa, tiene familia, ya no es tan romántico como cuando uno era joven, cuando no tenía compromiso. Ahora tienes que levantarte temprano porque hay que salir a trabajar. Las jornadas laborales son más largas, son agotadoras, son cansadoras. Entonces, es una etapa para un hombre maduro que está consciente de que las actividades propias en esa edad son exigentes. Entonces, en este asunto necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder avanzar, para poder permanecer en este proceso y llegar al final de la etapa. Necesitamos los dones del Espíritu Santo en esta etapa también. Y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en esta etapa. Yo estaba diciendo al principio que las personas no regeneradas, no dudaría que dentro de la iglesia hay mucha gente no regenerada tratando de vivir la vida cristiana, ¿no? Pero una persona no regenerada, característica de un hombre que no posee una nueva naturaleza y que no ha nacido de nuevo, no puede amar a Dios. La pregunta es: ¿por qué nos cuesta tanto amar a Dios? Segundo, la persona no regenerada no conoce las cosas de Dios. No puede conocer las cosas. ¿Por qué les cuesta tanto caminar con el Señor? Sí, bien es cierto que trae dificultades, trae lucha. ¿No es cierto? No es fácil caminar con el Señor. El hombre no regenerado no obedece ni agrada a Dios. No busca a Dios. Y no puede cambiarse a sí mismo. Yo hablaba con mi hijo el otro día, el mayor. Y me decía: papá, yo me estoy esforzando por cambiar. Es que tú no puedes cambiar. Y no vas a cambiar. Necesitas que Dios haga una obra en tu vida. Y que te regenere, te cambie. Tú no puedes cambiar. Estás sumido en el pecado. Estás sumido en la depravación total. Si el Espíritu Santo no hace una obra sobrenatural en tu corazón, es imposible vivir bajo las demandas de Dios. Es que yo me esfuerzo, que no se trata de un esfuerzo humano. Por eso yo le decía: necesitamos el Espíritu Santo en este proceso, porque no va a ser fácil. Necesitamos el poder del Espíritu Santo operando en nuestra vida, ¿no? Porque hay cosas que vamos a tener que seguir abandonando. El apóstol Pablo dice: despójense de todo peso y el pecado que nos hace, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No le está hablando a los incrédulos, le está hablando a los creyentes. Hay un proceso de transformación, de santificación. El que comenzó en vosotros la buena obra lo va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Es un proceso, ¿no? Hasta llegar a ser como Cristo. Esa es la meta. Entonces el proceso no va a ser romántico, no va a ser doloroso. Perdón, va a ser muy doloroso. En muchos casos, en muchas situaciones. Y tenemos que estar conscientes de eso. A veces tenemos una idea muy romántica de la vida cristiana. Entonces, hagamos un análisis. La pregunta es: ¿por qué nos cuesta amar tanto a Dios? ¿Por qué no tenemos esa pasión de conocer al Señor? ¿Por qué nos cuesta entender tanto a Dios? ¿Por qué nos cuesta obedecer y agradar a Dios si tenemos el Espíritu Santo? ¿No? ¿Por qué nos cuesta buscar tanto a Dios? ¿Por qué tenemos que esperar que alguien nos diga: ¿y estás buscando a Dios? No debiera existir esa pregunta dentro de la congregación. ¿Estás buscando a Dios? Como un actor que decía: que no sabía que tenía que buscarlo. ¿No? Seguramente algunos creyentes estarán preguntando: es que a lo mejor no tenía idea que tenía que buscarlo. La pregunta es: ¿por qué es tan complejo, más de lo que debiera ser, el proceso de transformación en nuestra vida? ¿Por qué nos cuesta abandonar tantas cosas
cierto? Necesitamos tener una buena Aleluya, teología, aleluya. una buena teología neumatológica en nuestra cabeza y saber y conocer a ciencia cierta el ministerio del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Eso nos va a ayudar muchísimo y va a facilitar más y mejor el proceso de santificación en nuestra vida. Es un análisis que tenemos que llegar a hacer, ¿no? Es como John Wesley que se esforzaba y que nunca logró entender, sí, logró al final entender por qué era tan complejo literalmente. Y se dio cuenta que no había nacido nuevo. Y era predicador. Claro, hay gente que está en la iglesia, es pastor, es miembro y nunca han nacido nuevo. Están buscando a Dios. Pero no han nacido nuevo. Ahora, este asunto del crecimiento, del desarrollo y de la madurez, para que ocurra, para que suceda, ¿qué tiene que pasar? Hay cosas que tienen que pasar. Para que haya crecimiento tiene que haber información, en primer lugar. ¿Ya? Saber de qué se trata este asunto. Saber en qué consiste este asunto. También necesitamos destreza, como al principio. Tomar esta información y comenzar a vivirla, ¿no? Si decimos, hay que leer la Biblia, entonces ¿qué hay que hacer? Leer la Biblia. ¿No es cierto? Crear una forma, crear una manera de tener un programa que nos pueda ayudar a tener un objetivo en este aspecto de nuestra vida como enseñanza. No leerla cuando se nos da la gana. No leerla cuando estamos con la soga en el cuello. No leerla cuando tenemos que rendir un examen o estamos buscando trabajo. O alguien se está muriendo. No, leerla cuando en realidad necesitamos leerla. Debe haber una actitud en este asunto de crecer también. Las relaciones interpersonales son importantes en este asunto de crecer también. Y el tiempo. Crecer demanda tiempo. Todos estos elementos forman un ambiente, ¿no? Y dentro del contexto de la iglesia, en este asunto de crecer, debe también haber un microclima especial, en donde se estén dando las condiciones para crecer, en donde se estén dando las condiciones para desarrollarse y en donde se estén dando las condiciones para madurar. Lamentablemente, en muchas iglesias no se están dando las condiciones, ¿no? Entonces, todos estos elementos, yo les voy a entregar los apuntes. En realidad no voy a hablar todo lo que está en los apuntes, solamente estoy nombrando estos 5 elementos en el crecimiento: información, destreza, actitud, relación y tiempo. Esto lo vamos a ir analizando un poco más profundamente. La instrucción, como yo hablaba al principio, que hay 3 objetivos y ya estoy terminando. La instrucción tiene relación con educar a los individuos, ¿no es cierto? Luis ha tenido la experiencia cuando ha trabajado en minas, que siempre hay una charla de inducción, ¿no es cierto? Hay instrucciones precisas, ¿no es cierto?, que va a ayudar al operario a poder ejecutar de una mejor manera, ¿no es cierto?, el trabajo
que se precisa, que se espera del individuo. Entonces la instrucción o la información tiene que ver con la educación. Necesitamos educar al pueblo evangélico. Necesitamos instruir al pueblo evangélico. La información tiene que ver también con conocimiento, con saber, con entender. ¿Por qué hay que hacer? ¿Por qué orar? ¿Por qué leer la Biblia? ¿Por qué hay que venir al culto? Es que tiene que venir, no haga tanta pregunta. Y ya. Y se termina el cuento. Hay muchos que lamentablemente actúan de esa manera. Pero somos responsables de informar, somos responsables de educar, somos responsables de entregar el conocimiento a los creyentes para que los creyentes tengan la información a la mano, accesible, para que puedan tomar decisiones en sus vidas personales. Por ejemplo, si yo espero, voy a poner un ejemplo, que Luis sea un buen padre, y estoy orando, Señor, convierta a Luis en un buen padre. Pero si yo no le doy las instrucciones de cómo ser un buen padre, va a ser bien difícil. ¿No es cierto? Que esas expectativas que yo tengo de Luis en cuanto a ser un buen padre se cumplen. Tengo que entregar la información. Tengo que entregar el conocimiento. Tengo que entregar las herramientas. Y la Biblia está llena de instrucción, está llena de información, está llena de conocimiento en relación al punto que estoy diciendo, al ejemplo que estoy dando. Y la instrucción tiene que ver con la mente del individuo. Ortodoxia. Hay algunos que son muy buenos en la ortodoxia, manejan muy buena información, muy valiosa información. Y están ahí, con una tremenda cabeza. La instrucción afecta a la mente del individuo, ¿no? Y la instrucción debería generar a un seguidor, a una persona que vive bajo cierta instrucción, bajo cierto conocimiento. ¿Ya? El adiestramiento tiene que ver con las habilidades, tiene que ver con las destrezas, tiene que ver con las manos, habilidades, ¿no es cierto? Y eso está relacionado con ser un aprendiz, aprender a cómo se hace, ¿no? Tercero, la formación tiene que ver con el carácter y tiene que ver con la vida del individuo. Y ahí estamos hablando de ser imitador. Seguidor, aprendiz e imitador. Y ahí tenemos una vida cristiana completa, ¿no? Con sentido, con una razón de ser. Yo soy un seguidor de Cristo. Tengo la información en la cabeza. Sé cómo llevarla al plano real, ¿no? Y eso ha impactado mi vida. Entonces mi vida está centrada en Cristo. Mi vida gira en torno a Cristo. Muy bien, voy a terminar con una presentación más. Perdón. Responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer con lo que estamos recibiendo? Con lo que se nos está entregando. ¿Qué hemos hecho con lo que hemos recibido, con la información que hemos recibido? Yo voy a usar la parábola del sembrador. La semilla fue sembrada.
no hubo un problema de negligencia en que no se entregó. Se entregó. ¿Ya? La semilla fue recepcionada. Se expandió la semilla. Se tiró la semilla. Obviamente esperando que generara fruto, algún efecto. Y el primer caso, las personas que recibieron el mensaje, esta semilla no provocó ningún efecto, porque sencillamente no pusieron atención, no entendieron. Está decretado. ¿Me entienden? Está decretado. No entendieron. Y se quedaron con que, bueno, no entiendo lo que me está diciendo. Y no surtió el efecto que debía haber surtido. ¿Es problema del sembrador? ¿Qué no hay problema del sembrador? Se entregó lo que tenía que entregarse. Hay una actitud frente del individuo que está recibiendo la información. En este caso, no le interesó. Cuando a alguien no le interesa nada, cierra su mente y no me interesa entender. Segundo, entre espinos, oyeron pero fue ahogado. Hay otras cosas que ocuparon, ¿no es cierto?, y llenaron y no permitieron que esta semilla pudiera germinar. Tantas cosas en nuestra vida que están impidiendo que la palabra de Dios pueda germinar en nuestra vida. Tercero, creyeron, oyeron y creyeron, pero por un tiempo corto, ¿no? Porque estamos tan preocupados de tantas cosas que en realidad no tenemos tanto tiempo. Sí, recibimos la palabra con Dios. Es lindo, es maravilloso lo que me está diciendo. Pero hay otras cosas que están ocupando. Puso la mejor semilla, le puso una torre, hizo todo lo que estaba a su alcance. Todo. Y termina tristemente el relato, pero yo esperaba que diese uvas. Porque yo hice todo lo que estaba a mi alcance. Puse lo mejor, entregué lo mejor. Y resulta que me salieron con otra cosa. Cosechamos otra cosa. Es un problema del sembrador. Entonces, termina diciendo tristemente, bueno, ¿y qué voy a hacer con esto? Bueno, le voy a quitar su protección y voy a arrancar todo y bueno, y a sacar todo lo que invertí. La pregunta es qué estamos haciendo con lo que estamos recibiendo, con lo que hemos recibido durante todos estos años en nuestro caminar con el Señor. Hay gente que aquí ha nacido en la vida cristiana. Yo personalmente nací en la vida cristiana. Yo nunca conocí el mundo. Siempre mi vida fue en torno a la iglesia, ¿no? Yo conozco gente que ha vivido su vida en la iglesia y tú lo ves y no hay ninguna evidencia de que Dios haya hecho una obra en su vida, ¿no? Siguen igual o peor, ¿no es cierto?, que al principio. Muy bien, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por esta reflexión media larga, pero reflexión al fin, para que pensemos un poco que la vida cristiana es mucho más que ser parte de una iglesia, ir a una reunión. Quiero que se vayan pensando que es su responsabilidad. Yo estoy cumpliendo mi responsabilidad. Yo creo que todos los hermanos están dispuestos aquí a colaborar con todo. Es el espíritu de esta iglesia. Poder colaborar, preocuparnos de todo. Somos un grupo tan pequeño que está la posibilidad ahora de poder formar bien esta iglesia y que pueda funcionar bien.
¿no? Y es un trabajo de todos. Ahora la pregunta, bueno, ¿qué van a hacer con todo lo que recibieron hoy día? Desde esta noche tienen que comenzar a leer la Biblia. Esta noche yo les envío la presentación. Es una sola hoja. Ahí están los 30 días para leer la Biblia. Y veamos cuánto amamos al Señor. ¿Están leyendo? ¿Están dispuestos a leer 5 capítulos por día? 5, 10. 20, Que sean 15. ¿Sí? 30. ¿Quién da más? Y hacerlo para la gloria de Dios como buenos reformados. Somos muy buenos a decir, para la gloria de Dios. Pero ahora hay que hacerlo para la gloria de Dios. Aunque las pestañitas ahí caigan y tengamos que, no sé, dejar de hacer cosas o de ver algunos programas o de estar en el computador haciendo cuestiones que en realidad no traen mucho beneficio Jugando juego. en lo eterno. Jugando juego. Entonces, ahora comienza una vida de sacrificio, una vida de entrega, una vida de compromiso, pero con el Señor, Viendo películas. donde nadie te ve. ¿Ya? Donde nadie te ve. Ahí es donde tú tienes que apartar un tiempo, mañana, en la tarde, en la noche. No sé, es un asunto que usted tiene que definir. Pero yo estoy tratando de ayudarlos a tener un hábito, a tener un compromiso real con el Señor, a tener una caminata real con el Señor, real. ¿No? Y a depender del Espíritu Santo, en cuanto al entendimiento de las Escrituras. Aquí van a tener que orar muchísimo, para que el Espíritu Santo les dé entendimiento. Seguramente Dios va a hablar a sus vidas cuando comiencen a leer las Escrituras. Va a decir, ¡uy, qué tremendo! Había leído este pasaje y no lo entendí. Y ahora, Señor, lo entiendo. ¡Qué lindo! Está produciendo algo en mí. Eso pasa, ¿no? Pero tenemos que tener una buena actitud también cuando leemos las Escrituras. Que hay que leerlo porque hay que informar. Si no me van a echar. Si tú lo vas a leer con esa actitud, yo te recomiendo no lo leas. Si tú tienes el deseo y el anhelo de conocer a ese Dios desconocido a quien estás hablando, bueno, tienes la oportunidad de conocer a este Dios maravilloso, este Dios de los reformados, espectacular, lleno de gracia y misericordia, pero tenés que conocerlo tú. ¿Ya? No nos conformemos con lo que dijo este, con lo que dijo otro, sino tengamos nuestra propia experiencia con Dios, nuestra propia relación con Dios, personal, individual. Y poder decir, sí, yo camino con Dios, tengo una relación personal con Él. ¿No? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo y por la oportunidad que tú nos das de pensar. Gracias, Señor, por esa capacidad de pensar. Gracias porque tu Espíritu Santo de entender la mente tuya. Y tu mente es insondable, es profunda, Señor. Una persona finita, tratando de entender a un ser finito, infinito. Pero gracias por lo que tú nos has hecho entender. Gracias por la luz que tú nos das cada vez que leemos las Escrituras. Y te pedimos que tú nos des un corazón para ti. Un corazón que pueda rebosar, Señor, para ti. Un corazón que pueda anhelarte, Señor, desearte profundamente, sin reserva alguna, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esa esposa amante de ti, Señor. Amante de ti, Señor. Amante de ti. Que podamos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro entendimiento. Sí, Señor. Que podamos amarte, Señor. Amén. A pesar de las dificultades, los problemas, las luchas, los miedos, los temores y las angustias. Que podamos poner nuestra esperanza, nuestra confianza y nuestra vida en tus manos, Señor. Somos tuyos, te pertenecemos. Señor, y tú nos has comprado, Señor, nos has redimido. Somos tuyos, Señor. Nuestra vida debe girar en torno a ti, Señor. Nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros anhelos,